Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog de mi canal Luis Periodismo. Les voy a hablar sobre los sucesos que tiene La Paz y su trasfondo. Comienzo esta explicación sobre el proceso de paz con una frase famosísima del señor Jürgen Klarik, el gurú del neuromarketing y la neuroinnovación. Las emociones e instintos nos hacen tomar decisiones equivocadas. La gente no responde con la razón, sino con los instintos y las emociones. Voy a hablar un poquito de lo que sucedió la semana pasada en el Congreso cuando se firmó el acuerdo de paz entre el líder de la FARC y el líder de los colombianos, Santos. Allí se hizo después en el Senado una introducción a lo que tenía que hacerse con respecto al acuerdo firmado. Pero mientras que el 90%, 95% del Congreso estaba de acuerdo con una paz, Centro Democrático, con su honorable, el señor Uribe, expresidente, dio a entender que por haberse firmado esa paz de esta manera que se hizo en el Teatro Colón y que supuestamente a espaldas de las personas que votaron por el no, iba a hacer una marcha en contra en todo el país para que la Corte Constitucional no avalara tal proceso. Es incongruente todo lo que se dice. El Centro Democrático dice en cabeza del señor Uribe, porque él se vale de un capital de 6 millones de votantes que no significan nada contra 33 millones de personas que pueden votar, donde más del 25% no se acercó a las urnas. Pero él dice, se echa la carga que no, que todos los del no, los 6 millones, está respaldado para hacer un boicot a nivel nacional para que la Corte Constitucional no avale el proceso. Esto es inconcebible, que la paz que necesitan los colombianos, una sola persona, que es el señor Uribe, que se vale de 6 millones de personas que fueron brutalmente incondicionadas a tergiversar las cosas que estaban plasmadas en el acuerdo de 97 páginas. Porque eso fue lo que hizo Centro Democrático, irse por todas las regiones a tergiversar estos sucesos que traerían paz al campesino. Porque es que aquí los del no son citadinos. Es toda esa gente empresaria y la gente populista que se dejó engañar, como lo dijo su presidente de campaña. Fue un engaño total para que la gente fuera a votar en contra del acuerdo. Pero ¿quién ideó esto? El señor Uribe. O sea, él. ¿Cómo va a ser que una persona que dice que es del no y que represente 6 millones de personas, él no es cierto? Él se representa solo y su grupo de personajes de Centro Democrático. Es inconcebible, estimados amigos que me vean, que una sola persona en el país, junto con Pastrana, que después de que eran peliones, no se podían ver, ahora se unan para joderle la vida al pueblo colombiano, no a los citadinos, sino a la gente del campo. Porque el día de las votaciones, toda la periferia del país, donde existe la guerra, paramilitares, grupos delincuenciales, FARC, de disidencias de la FARC, ELN, EPL, fueron los que votaron por el sí, a sabiendas de que había cosas comprometedoras para el futuro. Entonces, no nos vengamos a engaños, doctor Uribe, si usted me ve, o sus adeptos.
sálgase del Senado, no moleste más. Deje vivir a la gente campesina, que es la que le da fruto, proveen el 80% de alimentos para el país. Y eso en guerra. ¿Qué más si no hubiese guerra en el campo? Tendríamos yuca, racacha, papa, frijol, arroz, todo lo que fuera. Y a bajos costos que tendríamos antes, agricultura para exportar. Después de esto, admiro al doctor Santos, aunque muchos de los que me vean critiquen las operaciones del doctor Santos. No soy adepto a sus políticas porque él, como aristócrata del país, se enfrascó en una sola cosa, la paz. Y eso está muy bien. Que haya eclipsado su capital político es un honor, y tal vez por eso fue que tuvo bien ganado el premio Nobel. Y por eso la envidia de los expresidentes colombianos, entre ellos el señor Uribe, que es una persona que odia, es el mayor procesador del odio que infunde en el país, y por eso tenemos a la gente del país dividida. A solo mentiras ha hecho que el país se divida. La gente ya no le cree al presidente, que es la misma gente lo eligió y la misma gente se divide por causas suyas, señor Uribe. Deje que el pueblo colombiano prospere. Ha visto que avalaron el proceso de paz, la ONU, con 180 y pico de países, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, inclusive Kuwait, Medio Oriente, con ser que ellos están en guerra, apoyan el proceso de Colombia. Por otra parte, señor Santos, ¿qué vamos a hacer con esa violencia de líderes contra líderes colombianos, como Marcha Patriótica y otros que no son de Marcha Patriótica, sino que están ayudando a restituir las tierras? ¿Quién manda, entre comillas, quién manda a que estos grupos armados, paramilitares, o en su defecto otros grupos, que hay más de 300 y pico de grupos al margen de la ley en el país, quién envía a estas personas o quién los dirige para que empiecen a asesinar a los líderes políticos del país? Ojo, señor presidente Santos, hay que democratizar las Fuerzas Armadas. Hay que acabar con los grupos subversivos, o si no, esto no hay paz. El odio infundido por personas del centro democrático no van a dejar hacer la paz. Y esto se va a complicar porque ya es un abrebocas de que cuando esta gente de las FARC se desmovilice, los van a asesinar. Va a pasar como en los 80, cuando asesinaron a todos los más de 10.000 personas de la UP. Unos se salvaron, pero porque tuvieron que salir del país. Señor Uribe, no le agreguemos más llama, más fuego a este proceso. No le agreguemos más. No siga hablando más por redes sociales en contra de la paz y de lo que se pudiera venir después de la paz. Ya se arregló la paz. Lo único que usted quería era reformar lo rural, que era el primer punto. Ya lo cató. Ya no van a expropiar a esos delincuentes que se aprovecharon de las tierras malavidas y que ahora los tienen tercerizados con personas supuestamente de buena fe. Ya, basta, señor Uribe. No sé, estimados que me ven, pero la violencia se acrecentó este fin de semana en 7 atentados. Este fin de semana, 7 atentados hubo, inclusive incluyendo a Piedad Córdoba. Una pregunta les dejo: ¿será que este proceso de paz, legitimado por el Congreso porque es la representación de los miles de personas que los eligieron, no como dice el Centro Democrático que es ilegítimo el Congreso? No, el Congreso está enviado por el pueblo para que haga las cosas que necesita el país, para que tengamos en cuenta. Y cierro con otra frase
y experto en neuroinnovación, Jürgen Klarik, las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Y es ahí cuando nos dice el señor Klarik, el 85% del proceso de decisión en la vida es subconsciente e inconsciente. Solamente queda un 15% de razón, que no es significativo. Entonces, no hagamos las cosas subconscientemente, hagámoslas con la razón. Muchas gracias y hasta la próxima.